todos. Como saben, este taller es un taller sobre cómo buscar información académica en bases de datos, que es un tema central en el trabajo de tesis. Y por eso es que desde el programa de escritura para tesistas, del que yo participo como coordinadora, nos ha interesado poder trabajar con ustedes este tema, y para eso hemos invitado a los que son expertos en estas materias de cómo buscar información en bases de datos, que son el equipo de bibliotecas de la universidad. Ellos tienen mucha experiencia en cómo utilizar diferentes tipos de bases de datos académicas, que como ustedes sabrán, las bases de datos son, digamos, repositorios de información, de textos, de bibliografías de distinto tipo, y existen distintas clases de bases de datos. Hay algunas que tienen ciertos criterios de restricción. Entonces, por ejemplo, Google es una base de datos, recopila mucha información, pero no tiene un filtro de calidad científica para definir qué es lo que entra y qué es lo que queda fuera de esa base de datos. Entonces, lo que queremos trabajar con ustedes es cómo identificar algunos buscadores, algunas bases de datos que tengan el filtro para que la información que ustedes encuentren ahí tenga una cierta calidad científica o académica, y que por lo tanto ustedes se aseguren de que la bibliografía con la que van a trabajar en sus tesis tenga un cierto criterio mínimo de calidad. Entonces, bien, para partir voy a dejar con ustedes a Isabel. Aprovecho de comentarles que vamos a estar grabando la sesión más que nada para poder luego compartirla con ustedes y con los inscritos que no hayan podido participar del taller. Entonces, si alguno o alguna no quiere aparecer, no quiere que su cara aparezca, simplemente mantengan la cámara apagada, ¿sí? Eso, entonces le doy la palabra a Isabel. Isabel, te voy a hacer anfitriona de la reunión para que puedas compartir pantalla y tener todas las Perfecto. funciones Ya. sí, que se requieren. Bueno, buenos días a todos. Yo les agradezco la paciencia por este impasse que tuvimos. Fue una cosa tecnológica de mi parte. Terminé pidiéndole, no, en realidad quitándole el celular a mi hijo para poder conectarme, porque con mi celular no me puedo conectar. Así que es con el auspicio de mi hijo y el trato que puede dormir todo el día si quiere. Yo no voy a decir nada. Pero la idea era poder conectarnos y hacer esta actividad, porque tal y como decía Soledad, es muy importante, porque no importa el trabajo que ustedes vayan a realizar de investigación, sobre todo en la parte de tesis, puede ser una tesis o un seminario de titulación, pero cualquiera sea el trabajo final, ustedes tienen que sustentarlo con una revisión bibliográfica, siempre. Así voy a compartir mi navegador. Bien. Tal y como decía Soledad, son múltiples las fuentes de información disponibles. Nosotros como Universidad de Chile, como bibliotecas de la Universidad de Chile, hacemos filtros de cuáles son las fuentes adecuadas cuando se trata de fuentes de acceso de contenido libre, de libre acceso. Hay que considerar que son muchas las publicaciones que aparecen todos los días, nuevas publicaciones, y algunas son unas que se llaman revistas depredadoras, que en realidad son revistas que cobran porque publiquemos nuestros artículos en ellas, pero no cuentan con ninguna equipo editorial detrás que las sustente, no hay validación de esos resultados de investigación que se están publicando. Entonces, cuando escojan una fuente donde comenzar su revisión de literatura, hay que tener cuidado y elegirla bien. Para contextualizar nosotros el trabajo de búsqueda bibliográfica, porque la Universidad de Chile por lo menos tiene 155 bases de datos suscritas para todas las disciplinas, y al menos unas 10 de ellas son multidisciplinarias. Entonces eso les pone a usted en contexto de la cantidad que existe a nivel mundial de fuentes disponibles. Normalmente cuando nosotros hacemos como biblioteca la consulta y les preguntamos a los estudiantes dónde buscan ustedes, ellos responden Google. Google es como la fuente principal a la que nosotros nos acercamos.
y recopila y lee todo lo que esté disponible para ser consultado. Y en algún minuto se vio la necesidad de hacer un filtro para poder utilizar y llegar solamente a fuentes de tipo académico y de investigación, y personarse este señor tan popular que es Google Scholar. Google Scholar normalmente también pide parámetros para poder leer o revisar los sitios. Por ejemplo, la Universidad de Chile cuenta con el repositorio académico, donde llegan todos los artículos que publican sus docentes, ¿ya? Pero esos artículos, para que Google los busque, le dice a la Universidad de Chile, ¿sabes qué? Todos los enlaces tienen que estar bien, tiene que haber un equipo editorial detrás de las revistas, una revisión por pares, entonces no cualquier publicación va a estar disponible en Google Scholar si no cumple con esos parámetros. Pero Google Scholar no se preocupa de la calidad del contenido, ¿ya? Eso para que lo tengan en mente, que es una fuente que nosotros recomendamos, pero que hay que tener ojo. Ahora, acá abajo ustedes pueden ver estas publicaciones que destacan en el contexto de lo que estamos nosotros ahora pasando, que son COVID-19, ¿cierto? Pero estas publicaciones que están ahí sí son publicaciones que tienen alto factor de impacto y están disponibles en bases de datos que son de calidad y que no son de acceso abierto, lamentablemente, ¿ya? Pero les da la idea de que Google Scholar abarca todo. Revistas de buen contenido, de revisión editorial, de un equipo editorial, o bien revistas que tienen 1 o 2 números publicados, o que aparece un número de revisión que hasta publican encuestas que hacen. Entonces, hay que ser muy minucioso en revisar qué es lo que vamos a seleccionar de esta búsqueda. Mi recomendación, y nuestra recomendación como equipo de bibliotecas, es que nosotros para usar Google Scholar utilicemos siempre la búsqueda avanzada, ¿ya? Porque la búsqueda avanzada a ustedes, está aquí, perdón, la búsqueda avanzada a ustedes les proporciona la oportunidad de ser más selectivo con la investigación que ustedes van a hacer. Previo a eso, ustedes siempre tienen que, voy a cerrar esta ventanita que a mí me molesta. Ahí, eso. Perfecto. Siempre tenemos que considerar que cuando vamos a hacer una investigación, nosotros primero vamos a seleccionar nuestro tema en base al área en que nos movemos, ¿cierto? A nuestra área. Después, a los intereses que tenemos sobre esta área en que nosotros nos movemos, ¿cierto? Y luego, en cuál área de esta nosotros tenemos mayor expertise. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros no podemos perder tiempo cuando vamos ya a meternos a la revisión de literatura bibliográfica para sustentar nuestra tesis, en empezar a conocer la terminología. Tenemos que tener muy claro acá cuáles son las palabras que se usan en la disciplina que yo voy a... Términos clave. Tengo que tener muy claro cuáles son los términos claves en distintos idiomas que se mueven dentro de las publicaciones. Las publicaciones ustedes saben, y lo van a saber muy bien cuando ustedes redacten su tesis, que ustedes les van a asignar palabras claves a su tesis o a su seminario. Voy a inventar cine, Chile, dictadura. Pero cuando un repositorio o una base de datos tome su documento, su tesis, va a revisar el contenido y va a contrastar esas palabras clave con sus propias palabras clave, con sus propios tesauros disponibles en esa base de datos. Entonces, ahí, Isabel, van a hacer, dime. Sí, ahí Isabel, encuentro que es muy relevante lo que estás comentando y agregaría que una buena estrategia, si todavía no tienen muy claro cuáles son como las palabras claves con las que ustedes pueden recuperar información sobre su temática de interés, es importante que se fijen si tienen, por ejemplo, un artículo que les facilitó su profesora guía o su profesor guía sobre la temática de su interés, que vayan identificando en esos artículos, en esas lecturas seguras, digamos, sobre su tema, cuáles son los términos que se van ocupando, cuáles son las palabras clave que aparecen al final, luego del resumen, luego del abstract del artículo que estén leyendo, para empezar a identificar cuáles son esos términos que les van a permitir
llamar el tema que les interesa. Exactamente. Entonces, vamos a simular en ese escenario que yo voy a hacer mi tesis, basarlo en una investigación acerca del embarazo adolescente, ¿ya? Quiero escribir con mayúscula, ahí sí. Ese va a ser mi tema base de investigación. ¿Qué pasa ahora? Para yo poder empezar a realizar la búsqueda bibliográfica en cualquier fuente, yo tengo que acotar esta búsqueda. Es decir, tengo que empezar a visualizar en mi mente y cuál va a ser mi hipótesis o mi pregunta de investigación, que dentro del embarazo adolescente es el área que a mí me interesa investigar, abarcar. Entonces, primero, embarazo adolescente. ¿Dónde? ¿Cierto? En Chile, en el mundo, en América Latina, y específicamente si yo digo Chile, ya Chile, pero Chile, ¿en dónde? En Santiago, Puente Alto, Las Condes. O sea, la idea es ir acotando esta búsqueda. Dentro del embarazo adolescente, y yo ya quiero saber dónde, Chile, en el mundo, América Latina, o donde sea que a mí me interese, pero ¿qué aspectos del embarazo adolescente? Yo quiero el aspecto psicológico, a lo mejor me interesa la parte del aborto terapéutico, o tal vez no va por ahí y yo directamente quiero revisar el matrimonio asociado, que puede haber casos, depresión, bueno, no es un tema muy lindo el que yo estoy aquí exponiendo, pero la idea es que ustedes vayan dándose cuenta que yo tengo que ir acotando cuál es mi tema real de investigación para poder minimizar los resultados de búsqueda, porque es muy importante que ustedes tomen en cuenta que cuando yo redacte mi marco teórico, yo tengo que haber leído los papers, es decir, papers. Es decir, yo tengo que haber tenido acceso al texto completo de esta literatura que yo selecciono y a partir de eso yo voy a poder establecer mis conclusiones, haber sacado los temas relevantes que se trataron y de una u otra manera ir conociendo a los autores que participan más en estas investigaciones y que son los autores que se siguen normalmente en las bases de datos. Sí. Dime, Soledad. Sí, no, me parece que es muy importante esto que dice Isabel, respecto de poder ir acotando el tema, porque sobre todo la investigación de tesis en el pregrado es una investigación pequeñita, es decir, dura un semestre, a veces un año en algunos casos, pero en el fondo es una investigación que se desarrolla en un plazo de tiempo súper acotado. Por lo tanto, es bien importante hacer este ejercicio de achicar mi foco, mi campo de lo que yo voy a ir a mirar. Y una buena estrategia para eso, que coincide plenamente con lo que decía Isabel respecto a este tema del embarazo, es pensar en acotar el tema por objeto y por campo. El objeto, entendámoslo así como nuestro objeto de estudio. Por ejemplo, el embarazo adolescente, el objeto. Y el campo es dónde, en qué contexto, con qué sujetos yo voy a ir a mirar ese objeto. Entonces yo puedo acotar el objeto mismo, puedo decir, en vez de embarazo adolescente, puedo decir factores psicológicos que impactan en la toma de decisión respecto del aborto, ya mucho más específico, ¿cierto? En adolescentes de la zona sur de Santiago, por ejemplo. Ese es mi campo, el contexto, dónde, con qué sujeto. Entonces yo puedo ir jugando con eso, de ir ampliando o achicando mi campo, o ampliando y achicando mi objeto. O sea, sí, objeto y campo también. Sí, totalmente. De esa manera uno va estableciendo cuáles son sus límites y cuál es en realidad el tema principal que yo quiero abarcar en esta investigación, porque no importa la investigación, que sea cualitativa, cuantitativa, mixta, se va a sustentar con una búsqueda bibliográfica para saber qué revisaron de ese tema y si mi contenido hasta qué punto es un aporte con conocimiento nuevo. Normalmente se espera que sea conocimiento nuevo, porque
o cuando se realiza una tesis o seminario de investigación, ustedes van a ser autores de ese contenido, van a ser responsables de lo que están ustedes sustentando en ese documento, eso va a ser leído y buscado y va a estar disponible en la web para hacer aporte para una nueva investigación. Entonces, de ahí es lo relevante que seamos acuciosos en la búsqueda y en acotar el tema y tenerlo bien definido, qué es lo que nos interesa. No importa el título que nosotros le demos a esta investigación, siempre vamos a tener que identificar los términos o palabras clave. Entonces, en mi caso era, acaso de este ejemplo, era embarazo adolescente, por ejemplo. ¿De qué otra manera yo voy a encontrar lo mismo en una base de datos? Va a ser, hay que considerar que cuando yo hago una búsqueda tengo que hacerla en el idioma de la fuente de información, es decir, si el artículo está en inglés, va a tener asociadas palabras en inglés. Y se piden normalmente otros dos idiomas, palabras claves en español, palabras claves en inglés, y se está usando mucho también el portugués. Pero el contenido siempre va a ser un idioma original. Entonces, Ojo ahí que en general, desgraciadamente, los resultados de búsqueda en idioma inglés siempre son mucho más abundantes. eso sí es una cosa que hay que hacerse un poquito amigo del inglés. Y cuando uno lee mucha literatura en una área que te hace experto, por eso siempre hay que meterse a investigar un campo que nosotros más o menos manejemos, ya eso es literatura técnica. Uno hace una lectura técnica de un documento mayoritariamente. Ya, entonces, después que nosotros delimitamos bien nuestro tema de investigación, nosotros vamos a utilizar la fuente, ¿cierto? Y yo les recomiendo acá en Google Scholar la búsqueda avanzada, porque vamos a ahorrar tiempo y vamos a minimizar los resultados orientándonos más a lo que a nosotros nos interesa, porque es imposible y es inviable leer 10.000 documentos o revisar 10.000 resultados de búsqueda, ¿cierto? Entonces yo ya acoté mi tema, yo aquí estuve jugando, buscando embarazo adolescente, depresión postparto, iba mirando yo más o menos para hacer el ejercicio. ¿Qué hace la búsqueda avanzada? Va a buscar mis términos en todas las palabras del artículo, o que sea la frase exacta que yo quiero recuperar, o que más o menos incluya ciertas palabras, que elimine ciertas palabras. Por ejemplo, yo quiero sacar de embarazo adolescente el término, ¿qué podría ser? Sacar del aborto. Quiero embarazo adolescente, pero que nada de los resultados que me aparezcan sean que toquen el tema aborto. Yo puedo ir sacando. A veces nosotros detectamos algunas publicaciones que nos interesa incluir porque sabemos que están tocando esos temas. Yo también puedo acá identificar la publicación y todos los resultados de búsqueda van a ser dentro de esa publicación. Entonces, les voy a hacer un ejemplo acá. Yo delimité mis palabras, ya tengo muy claro mi tema, sé que en la Revista Médica de Chile puedo acotar el tema, los años, ¿cierto? Y de esa manera, los resultados que yo obtuve, fíjense, son mucho más viables de usar. No tengo que revisar 10.000 resultados de búsqueda, que es lo que a nosotros nos quita tiempo, porque realmente no significa que una mayor cantidad de resultados realmente sirvan para mi tema que yo estoy ahora tratando de revisar. Ahí Entonces, agregar, Isabel, una cuestión desde la experiencia. Cuando uno busca, cuando uno arma una estrategia de búsqueda, es decir, va añadiendo los términos que va a conjugar para su búsqueda, la mayoría de las veces, no es que uno diga embarazo adolescente and, no sé, Chile, y encuentre justo al tiro todo lo que, digamos, un resultado pertinente a lo que uno está buscando. Entonces, sí. Ojo chiquillos, porque a mí me ha pasado con muchos estudiantes que dicen como, bueno, pero mira, busqué y no hay, o no encuentro nada que me sirva. Sí. Pero claro, el ejercicio de buscar información
es de muchas pruebas, es decir, uno tiene que ir probando o ya, una combinación de términos, después otra, después en otras revistas, después con otros filtros de A, y así hay que hacer muchas pruebas para llegar a una estrategia de búsqueda que les dé resultados buenos. Entonces, mi mensaje es, no se desesperen, porque esta parte a veces puede ser un poquito como ansiógena, como que uno se frustra porque no encuentra, y bueno, eso es parte del proceso, y tienen que tener paciencia y darse un tiempo para sentarse y probar, 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 hasta que, así como le pasó a Isabel para preparar este ejemplo, seguramente tuvo que probar varias combinaciones, ¿no? Y en algún momento uno da con una combinación que te puede dar, en este caso, claro, 6 resultados, pero a lo mejor puede ser 100. 100 ya no es que vayan a leer los 100, pero uno puede hacer un mapeo revisando los títulos y ya hacer una selección Exacto, de lo que me sirva. exacto. Eso. No, es totalmente cierto lo que dices tú, Soledad. La verdad es que cuando elegimos un tema, primero es nuestra área, después nuestros intereses y después la expertise que tenemos ahí, porque nos vamos dando cuenta de los términos que usan los autores, las palabras claves asociadas. Entonces eso nos va dando la capacidad de ir afinando nuestras búsquedas. En este ejemplo nosotros revisamos, ya yo tuve la capacidad de revisar qué me interesaba y había leído por ahí qué revista publicaba más y que también me interesara a mí, leer literatura en español, todas esas cosas ustedes tienen que considerarlas. Y soy capaz de poder obtener esta cantidad de resultados que es lo que está disponible a través de Google Scholar, no necesariamente está en texto completo, y acuérdense que ustedes esto también lo pueden ir guardando en su gestor de cita, ¿ya? Esto es en una búsqueda en una fuente de información donde realmente yo tengo acceso a mucha literatura, no necesariamente en texto completo, pero que normalmente usamos para empezar a mirar qué es lo que hay disponible para empezar esta revisión. Y ahora nos vamos a cambiar a Biblioteca Digital de la Universidad de Chile. A ver, voy a mirar acá, me voy a cambiar. ¿Ven el cambio? Sí, se ve perfecto. Perfecto, gracias. Ya. ¿Cuál es la diferencia de Universidad de Chile con Google Scholar? La diferencia es que todo lo que está aquí en la Biblioteca Digital de la Chile es lo que la Chile paga porque esté disponible, y eso quiere decir que en esas fuentes de información no es que sean mejores o peores. Lo que garantiza una base de datos una base de datos de acceso pagado o suscrito es que hay un equipo editorial detrás de esas publicaciones que revisa estos papers y que dicen sí, están ok, cumplen con las normas, es una investigación sustentada, de calidad, bla, 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 y etcétera, y esa información es la que está disponible aquí. Número 1. Todas las fuentes de acceso abierto que están acá también disponibles para recuperar, lo mismo, se revisan y hay una institución detrás que las respalda, por ejemplo, Cielo, DOAJ, que son plataformas que también se pueden recuperar desde acá los textos. Entonces, este es el valor agregado que tiene por sobre buscar en Google Scholar. En Google Scholar ustedes pueden ser expertos en búsqueda y pueden complementar sus búsquedas y así tener un amplio espectro de revisión bibliográfica y estar un poco más seguro de qué temas y de qué manera se han abordado, los que estén de acuerdo a la investigación que les interesa. Vamos a revisar entonces aquí algunos tips de búsqueda para que optimicen el tiempo al usar biblioteca digital. Entonces, biblioteca digital tiene todo lo que está en las bibliotecas físicas, ¿ya? Pero ahora están cerradas por la contingencia. Entonces nos vamos a centrar en lo que está disponible en línea, que pueden ustedes recuperar desde las bases de datos o desde el repositorio o estos sitios de acceso abierto que yo les comentaba. Y la idea siempre es que nosotros usemos la búsqueda avanzada, igual que en Google Scholar, porque así garantizamos disminuir el tiempo. Incorporamos demasiadas palabras, nos demoramos revisando, no era por ahí. Nosotros ya identificamos cuáles son nuestras palabras clave, nuestros términos asociados a nuestra investigación, así que nos vamos a ir a la búsqueda avanzada inmediatamente. Isabel, te preguntan Sí. ¿qué gestor de citas se recomienda en el, ¿En cuál de los en el dos? chat?
No, pero en general, a mí en lo personal me gusta mucho Mendeley, por la facilidad con que yo tengo para guardar las referencias bibliográficas. Yo hago clic y se guardan. Ahora, lamentablemente con biblioteca digital es un camino más largo. Yo tengo que descargar mi archivo al computador y después llamarlo desde Mendeley. El otro que funciona muy bien y se parece mucho a Mendeley, si saben usar Mendeley, Zotero. Cualquiera de los dos es maravilloso. A propósito de Mendeley, ¿sí? Isabel realizó con nosotros un taller sobre el uso de ese buscador que es espectacular. Yo ahora, después de ese taller, lo estoy usando y de verdad que no entiendo cómo no lo usé antes. Sí. Es terrible. Sí. Así que les vamos a compartir junto con la grabación de este taller, ese otro por si alguno no fue a ese taller de gestores, para que puedan aprender a usarlo. Sí, porque eso les va a permitir que toda esta revisión bibliográfica que están haciendo, después cuando empiecen a redactar su tesis o su seminario, vayan incorporando sus ideas con la citación de la fuente. Así que es maravilloso complementar las dos herramientas. Entonces, yo les contaba que nos vamos directamente a la búsqueda avanzada para minimizar el tiempo y porque nosotros ya hicimos una listita de los términos que nosotros necesitamos buscar, ¿cierto? Ya, ¿qué tiene la búsqueda avanzada? Este juego con los operadores booleanos, ¿ya? Como la teoría de conjunto, no sé si me va a resultar aquí, que es esto con esto, ¿cierto? Entonces, si yo le digo algo, busca embarazo y adolescente, lo que va a hacer es buscarme esto con lo que se une con esto, ¿cierto? Lo que queda aquí al medio. Eso. Si yo le digo, busque embarazo o adolescente, va a buscar en estos dos universos y lo que yo recupere es mucho más amplio. Probablemente haya cosas de embarazo por un lado y adolescente por el otro y no tengan nada que ver una con la otra. Y si yo le digo que busque una cosa y no la otra, se va a concentrar en la cosa que yo le dije que buscara y la otra me la deja de lado. Entonces, siempre tengo que usar la búsqueda avanzada con el operador y. Cuando yo estoy seguro que las palabras que yo quiero se entrelacen, es decir, embarazo adolescente, con aspecto psicológico, con familia. Y. Ejemplo, ahí vamos a usarlo. Me interesa ir directamente a recuperar lo que yo ya estoy segura que es embarazo adolescente. Entonces yo le pongo materia y contiene embarazo adolescente. ¿Ya? Hoy estoy escribiendo con mayúscula, pero da lo mismo acá. Y le pongo O. ¿Por qué O? Porque estoy buscando acá en este universo en bases de datos que están en español y están en inglés. Y yo quiero todo recuperar. Ahora, si a mí no me interesa nada con el inglés, y definitivamente me voy a arriesgar a no leer ningún documento de eso, lo dejo fuera. Pero si no, yo le digo sí. También pongamos la palabra, el término en inglés. Entonces le digo materia, va a buscar embarazo adolescente, o adolescent pregnancy, para ampliar los dos ámbitos, ¿cierto? Añado otra cosa y le digo y de nuevo materia, y vamos a ver los aspectos psicológicos. Psicología. Le pongo así psicología bien amplio y no aspectos psicológicos porque yo estoy partiendo y no sé más o menos qué puede estar usando. ¿En qué? A mí me interesan libros, artículos, revistas, tesis, mapas, imágenes. Ahora no me voy a preocupar de eso y le voy a decir que busquen todo. En el idioma no le voy a decir nada porque quiero que abarque todos los documentos. Y tampoco voy a filtrar por fecha porque después lo vamos a hacer con las facetas que ustedes van a revisar. Yo pienso que por aquí va mi inicio y le doy buscar. Ya. De todo el universo que tiene Biblioteca Digital, que son muchas publicaciones, ya tengo 203 resultados, ya que es algo, como decía Soledad, cuando eran 100, 203 ya es bastante abarcable para que yo pueda ir decidiendo con qué documentos me voy a quedar, ¿cierto?
De esos 203 resultados, en este minuto que estamos sin la posibilidad de ir a la biblioteca, a mí me interesa solo lo que esté disponible en línea. Así que ya me olvido de lo demás. Y ya me quedan mis 163 resultados que yo ya voy acotando mi búsqueda, ¿cierto? ¿Qué otras cosas yo tengo acá en esta columna, que es esta de acá? Que yo me concentre, chiquillo, en esto. Puedo yo acá también decidir, me interesan artículos solamente u otros documentos, voy a pasar de eso todavía. ¿Hay algún autor que yo haya revisado, que esté dando vuelta y que se dedique específicamente a este tema de investigación, o no tengo idea? Los paso también. Quiero revisar cierta documentación, ya los que están en cielo, sí, yo sabía que los de cielo me sirven, y voy decidiendo acá y voy aplicando otros filtros. Yo como ejemplo voy a decir, yo quiero revisar solo, me voy a quedar con lo que esté en la plataforma Cielo Chile. Ya. Entonces, apliqué mi estrategia de búsqueda, embarazo adolescente, quise abarcar todos los términos, así que apliqué en inglés también. Me fijé después que estaba Cielo Chile y ahora ya tengo 14 resultados que yo sé que son de mi tema de investigación y que voy a poder tener el acceso al texto completo del documento. Acuérdense que tenemos que leer el paper para nosotros después poder trabajar con él en nuestro marco teórico. En el caso de que ustedes, por ejemplo, les voy a borrar cielo. No existe cielo, no existe nada de eso, y son bases de datos con documentos que están en fuentes que están suscritas. Yo solamente la voy a seleccionar, voy a buscar una que es esta. La voy a seleccionar y me va a pedir que yo use los datos de la cuenta pasaporte. Nada más. Y yo me logueo y voy a obtener el documento completo. Eso es, chiquillo. En caso de que haya algún documento que ustedes vean que por el abstract o por el título les sirve mucho, o sea, hoy este artículo así me salvaría mi tesis. Eso sería. Claro, usted entonces, y desgraciadamente no tiene acceso, y si ustedes lo buscan por otros lados hay que pagar. Una opción es utilizar Sci-Hub, que me imagino que muchos lo conocen, que se los voy a escribir en el chat así, Sci-Hub, que es un invento maravilloso de una muy joven informática que se llama Alexandra Elbakyan, una joven de Kazajistán que creó este sitio que es para desbloquear y liberar información científica a los investigadores del mundo. Ella ha tenido juicios porque hay algunos medios de publicación científica que la han demandado por esto, por temas de derechos de autor, o sea, hay una polémica importante ahí, pero algunos la quieren mucho, algunos la queremos mucho, porque libera información científica, sobre todo para los investigadores de menores recursos, porque realmente los papers que son pagados son carísimos cada paper. Sí. Así que esa es una buena recomendación. Ustedes ponen en Google Sci-Hub y les va a aparecer al tiro. Sí. Nosotros no damos esos tips, Soledad, nosotros nos acotamos a las fuentes que tenemos acá disponibles, y les quería mostrar que si ustedes todavía tienen dudas y encuentran un documento, vamos a imaginar que para mí este documento es el documento que decía Soledad, es el documento. Yo puedo revisarlo en su detalle. ¿Y para qué? Porque puedo ir descubriendo dentro de ese documento otros términos o materias que están asociadas, y yo podría ir directamente, seleccionar esa materia y voy a obtener los resultados asociados a ese documento en particular que a mí tanto me servía. En este caso era algo bien general, pero imagínense que sea, yo ayer cuando estaba mirando, estaba practicando con esto, decía, pero ¿cómo lo puedo abordar para ir acotando el embarazo adolescente? Y de verdad, como esta biblioteca digital, al igual que Google, abarca muchas otras fuentes, muchos artículos, las palabras claves son muy distintas.
Por ejemplo, es puede ser una tesis. Ya. Fíjense en las palabras claves de este documento, que no tienen nada que ver con lo que yo quería, ¿cierto? Pero de repente me voy dando cuenta que sí, que a lo mejor hay un ámbito del embarazo en adolescencia que este documento trata y que por ahí va mi investigación. Ahora, lo difícil de esto, y por eso hay que hacerse experto en ir leyendo mucho, que, por ejemplo, les voy a mostrar acá, la opción Explora de Biblioteca Digital, son las autoridades que asignan los bibliotecarios de la universidad para todos los documentos que llegan, ¿ya? Y ahí sí. En la opción Explorar, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Voy a buscar por materia. Yo podría buscar acá, ¿cierto? Embarazo adolescente. Yo podría buscar acá embarazo adolescente, escribí bien, y asegurarme que desde acá voy a poder acceder a todo lo que está disponible en embarazo adolescente en la Universidad de Chile. Pero lamentablemente, como abarca fuentes de una base de datos, de otra base de datos, de otra revista, de distintos editores, no existe una sola entrada. Y por eso que yo tengo que jugar identificando los distintos palabras claves que usan distintas revistas y distintas bases de datos. Yo sé que puede ser una lata, pero lamentablemente funciona así. Entonces, aquí en el caso de la Universidad de Chile, cuando llega un documento, una tesis, un artículo, un libro, los bibliotecarios de la Universidad de Chile usan como palabra clave embarazo adolescente. Pero imagínense, solamente hay 20 documentos disponibles en las colecciones con embarazo en adolescencia. Y ustedes dicen, pero si hay muchos más. Bueno, porque los otros son de las otras bases de datos que usan embarazo adolescente, embarazo en adolescencia, adolescent pregnancy. Por eso que tenemos que unir distintos términos de búsqueda. Isabel, algunos preguntan que en el buscador, cuando ingresan, hacen clic sobre alguno de los resultados de búsqueda, les lleva a la revista con todos los números y no al artículo que necesitan. Sí. ¿Eso por qué ocurre? Eso ocurre porque cada revista, cada publicación, yo les voy a mostrar acá, si nosotros queremos, vamos a imaginar que buscamos por revistas, ¿ya? Entonces voy a entrar a las revistas de ciencias sociales. Este filtro en biblioteca digital permite que yo sepa que la universidad tiene 3.140 revistas asociadas a ciencias sociales, pero cada una de estas revistas es de un editor distinto. Lo que hace Biblioteca Digital, junta todo en uno para que yo no tenga que ir ya. Primero voy a ir a buscar a la base de datos Cielo, después voy a ir a buscar a ProQuest, después ¿se fijan? Yo tendría que andar en este ciclo de revisar distintas fuentes. Lo que hace Biblioteca Digital es que en esta solo acceso revisa todo, igual que Google Scholar, revisa todo y me lo trae acá. Pero al igual que en Google Scholar, yo tengo que ser clever y decir, bueno, en la revista tanto se usa embarazo adolescente, en la otra revista embarazo en adolescencia, y así yo tengo que ir sumando. ¿Y por qué después pasa que yo me voy directamente al artículo en algunos casos, o me va a la revista y dentro de la revista tengo que entrar? Es por lo mismo, cada editor decide cómo nos da acceso. No lo podemos manejar nosotros realmente. No tengo otra respuesta. Por ejemplo, en esta publicación, como ejemplo nomás, ya no me voy a tener que loguear porque anteriormente cuando estábamos revisando yo ya ingresé mis datos, pero acuérdense, con su cuenta Chile, ustedes desde la casa accedan a los papers. Aquí, la revista de, no sé qué revista es esta, AAG Review of Books, me lleva justamente a que yo revise todo su sitio, me vaya al volumen 8, revise el número,
Eso es porque este proveedor lo tiene parametrizado así. Así que no podemos necesariamente, a veces de manera manual, mi colega que está a cargo de las adquisiciones logra poner por un tiempo las URLs directas, pero las URL de los proveedores, por esta cosa que contabas y tú, Soledad, recién, de este sitio Saihu, Sí. van cambiando. Sí, pues. Las van haciendo dinámicas para poder impedir que se puedan hackear. Bueno, yo sé que hay una cosa buena en hackear ahí porque el acceso a la información, pero estos gallos viven de las ventas que hagan, entonces se protegen. Y por eso Sí, van poniendo estas restricciones. Claro, eso es una discusión abierta. Hay ahí digamos, una tensión. Hay posturas encontradas respecto del uso o no de de estas páginas que liberan información que en realidad no fue pensada para ser liberada de manera abierta. Sabes que es un tema bastante sensible. Por un lado, es fácil reconocer que la información debería ser de acceso universal, ¿cierto? Claro. Por otro lado, también esta plataforma que tú ves acá, que es Biblioteca Digital, yo ahora les voy a mostrar el sitio me voy a ir acá, porque quiero mostrarles el sitio de la universidad. Ya, ¿ven el sitio de la universidad? Ya, voy a optar a la opción bibliotecas, porque quiero mostrarles dónde están las otras bases de datos, por si ustedes tuvieran interés. Hay bases de datos que son específicas del área. Ya, aquí está el acceso a las bases de datos disponibles. ¿Ya? Entonces yo voy a seleccionar que diga por tema. Ahora, de las dos maneras, por todos los caminos llegamos a Roma. ¿Se fijan? En Biblioteca Digital hacemos la búsqueda directa, y acá nosotros vamos a la base de datos a buscar. Ya nos demoramos un poquito más, pero de repente, por ejemplo, yo voy a seleccionar ciencias sociales, quiero ir directamente a una base de datos porque yo sé que ahí están los papers que a mí me interesan. Yo selecciono la base de datos. Y aquí empiezo a aplicar mi estrategia de búsqueda. Todas funcionan de la misma manera, ¿ya? Esta base de datos JSTOR con su búsqueda avanzada, y acá también yo tengo que empezar a ingresar mis términos, a usar mis operadores, ¿cierto? Para establecer mi búsqueda. Yo les mostré, me voy a devolver, para que ustedes hagan el ejercicio después, cuando ya seleccionan, tal vez quieren moverse por un camino directo nomás, sin tener que estar como en un amplio espectro. Ustedes entran a bases de datos por tema y pueden conocer todas las bases de datos de cada una de las disciplinas en las que ustedes se mueven ahora. Ahora, otra ayuda que hay, me voy a devolver a biblioteca, son las guías temáticas. Están aquí. Ahí, ¿ya? Ahí. Y las guías temáticas son un filtro por disciplina. Voy a abrir, por ejemplo, química, ¿ya? Entonces, ¿qué hace esta guía de química? Y así otras más que ustedes van a poder revisar. Y se hizo un filtro previo y, por ejemplo, vamos a revisar acá arriba, aquí, el menú, y hay un filtro previo de las bases de datos solamente para química, de revistas, que son las más utilizadas por los investigadores en el ámbito de la química, suscritas o de acceso abierto, y así, etcétera. Distintas fuentes, Preguntan Isabel, distintas disciplinas. preguntan Isabel si a todas esas bases de datos tienen acceso con la cuenta Uchile. Todo lo que yo les estoy mostrando es de acceso para la Universidad de Chile con su cuenta pasaporte ahora que están en la casa. Y por eso cuando partimos haciendo esta búsqueda, yo me voy a devolver a Biblioteca Digital, me voy a inicio, voy a fingir que yo solamente quiero mirar artículos de revistas. Aquí me voy a posicionar para que ustedes vean artículos. Yo quiero solamente artículos. Quiero ir directo a los artículos, voy a ahorrar tiempo. Selecciono los artículos, ¿cierto? Hoy estoy contenta con el teléfono de mi hijo, la red funciona súper bien. Está perfecto, ha funcionado muy bien. Muy bien, ya. Entonces, me fui directamente, se fijan, solo artículos de revista.
Después le digo solamente lo que esté disponible en línea, es decir, que yo sé que voy a poder descargar el texto, porque es Open Access o porque yo tengo que estar la suscripción. Y a partir de esto yo puedo aplicar mi estrategia de búsqueda. Voy a recuperar solo artículos de revista y de ahí en adelante embarazo adolescente. ¿Se fijan? Adolescente. Y le pongo I, para que sea en materia, y Chile, por ejemplo, ¿ya? Y que sea en materia. Y ahora, todo esto que va a recuperar van a ser texto completo. Bueno, en Chile aquí no me recuperó. Isabel, y preguntan si este acceso a todos estos recursos maravillosos son por siempre o solo mientras estén matriculados como estudiantes en Chile. Mira, voy a devolverme. Voy a devolver. Dos cosas les puedo decir. Mientras estén haciendo la tesis durante todo este tiempo, si necesitan un artículo y ustedes no lo pueden descargar porque no tienen acceso nomás, pues ya, supongamos eso, ustedes nos escriben cicip@uchile.cl. Entonces dicen, estuve en el taller de escritura para tesista, necesito este paper, se lo vamos a mandar, ¿ya? Ahora, si no se acuerdan de eso, ustedes siempre van a poder acceder acá a los artículos, porque Biblioteca Digital está disponible para todo el mundo que lo quiera ver, aun cuando no sea de la universidad. Y siempre van a poder hacer una búsqueda del tema que ustedes quieran y aquí seleccionar aquí. ¿Y qué es importante? Este aquí. Este aquí. Acceso abierto. Entonces, cualquier búsqueda la pueden acotar a todos los recursos que sean de acceso abierto. ¿Cuáles van a ser esos? Los de Cielo, los de DOAG, y hay algunos de los del repositorio académico, también van a estar acá, y van a estar acá también algunos de repositorios, pero van a ser en idioma en inglés, pero van a poder acceder a ese texto. ¿Se fijan que aquí están Open Access, todos estos papers van a ser descargables, estén o no estén matriculados, porque el acceso es si están matriculados, por eso me están haciendo esa pregunta. Y por eso yo les ofrezco esas dos alternativas, que filtren, que sea Open Access, o que escriban al correo que les di, y les podemos compartir el artículo, no nos va a costar hacer ese clic y descargar y compartir. No sé si tienen alguna otra pregunta. Soledad, ¿alguna otra pregunta? Estoy mirando aquí a ver si hay alguna otra pregunta en el chat. Ahora, el tema de las bases de datos, el acceso desde fuera a estas bases de datos que son suscritos es solamente si todavía están vinculados a la universidad. Claro, entonces, exactamente. La pillería sería que ustedes pudieran siempre acceder a la búsqueda desde Biblioteca Digital. Ustedes seleccionan el artículo, no van a poder acceder, y ahí nos escriben a nosotros, necesito el paper para mi tesis. Eso es lo que podríamos hacer, porque no podemos nosotros manejar el tema del acceso si no hay vínculo con la universidad. Sí. Preguntan también, Isabel, ¿cómo pueden revisar el factor de impacto de la revista? Ya. O sea, claro, de la revista. Sí. Ya. Esta fuente para revisar factor de impacto está disponible. Hay 2 bases de datos disponibles para eso. O sea, en realidad hay 3. 2 que son suscritas y unas que es de libre acceso, ¿ya? Y están, mira, ustedes entran acá, título. Ya. Me voy a ir a Easy, no sé, todavía le llaman Easy, pero en realidad es Web of Science, ¿ya? Pero siempre siguen poniendo Easy, ya. Entonces, el Journal Citation Report, que es una de las bases de datos para revisar factor de impacto. Voy a abrirlo.
Voy a ir cerrando estas pestañas. Aquí. Como cuando la red de mi hijo está súper buena, pero ya. El factor de impacto para las publicaciones que están, ojo, indexadas en la Web of Science. Ahora, la Web of Science por algún motivo es la base de datos más maravillosa para los académicos de la universidad, ojo, ¿ya? Entonces, eso de repente uno igual tiene que ser un poco pillín y decir, bueno, voy a mirar los recursos de la Web of Science porque mis académicos van por esa línea. Ya. La base de datos, el Journal Citation Report, tiene en su índice unas 12.000 o 13.000 publicaciones indexadas, y entrega el factor de impacto de las publicaciones que están indexadas en esta base de datos. Por eso que hay otra, por eso que está también Scopus, está también Simago. Simago se desprende de Scopus con los contenidos de acceso abierto, y también quienes ponen sus perfiles en Google Scholar, y Cielo también está entregando el factor de impacto para su publicación. Entonces vamos a revisar una acá en Journal Citation Report, por categoría, por ejemplo. Vamos a revisar por categoría. Yo te voy a dejar después, Soledad, un enlace, porque nosotros estamos, tengo que publicar todavía en la agenda una batería de talleres que estamos haciendo para apoyar la investigación, que es cómo usar el Journal Citation Report para revisar las publicaciones de mayor impacto. Estamos revisando también cómo puedes crear tu identidad digital para Google Scholar y que se vayan citando y moviendo tus publicaciones en la red. Estamos también, se van a hacer otros talleres de gestor de citas bibliográficas de Mendeley, lo va a hacer un colega de medicina. Te voy a compartir todos esos enlaces para que quienes estén interesados en los que están ahora acá se pueden inscribir libremente. Van a ser durante todo el mes de julio, pueden participar en uno o en varios, repetir el taller si quieren de nuevo, como ustedes quieran. Va a ser una modalidad que solamente se tienen que registrar para que les mandemos el enlace de acceso. Ya eso te lo voy a compartir. Sí. Ya, entonces, nosotros ingresamos a Journal Citation Report y acá yo tengo todas las revistas bajo categorías. Por ejemplo, yo reviso las de economía, el factor de impacto puedo saber acá cuáles son las revistas asociadas a esta categoría, ¿cierto? Aquí está un poquito lenta la red, ¿ya? Me va a dar el factor de impacto siempre de los dos años hacia atrás. Es decir, en el 2020 yo conozco lo que pasó con las revistas los 2 años anteriores. Por eso acá dice 2018, pero lo que nosotros estamos viendo es el 2020. El análisis es de 2 años hacia atrás porque ese es el tiempo que consideran que una revista tiene que estar disponible para saber qué hacen los investigadores con sus contenidos. ¿Ya? Me voy a devolver. Yo puedo buscar por una revista en particular, vamos a buscar la revista, ¿cómo se llama la de economía? Economía. Porque la FEN tiene una revista de economía, pero voy a usar cualquiera, ya, revista de economía. Preguntan, Isabel, ¿para qué sirve mirar el factor de impacto? Normalmente el factor de impacto sirve para que yo decida en qué revista quiero publicar mi artículo. Un investigador realmente le va a interesar que su artículo sea leído. Y estas revistas que están en estas bases de datos indexadas y que entregan el factor de impacto, son revistas que han pasado por un proceso bien largo de selección, es decir, son súper rigurosos en revisar el equipo editorial que está detrás. Son investigadores de peso pesado en estas áreas, en la economía, entonces ellos revisan los papers acuciosamente y dicen, ya, este sí, este no, los devuelven a los autores, y detrás de esto hay harto trabajo. Entonces me garantiza que si yo voy a hacer mi investigación y la mando a la revista de Economía Aplicada de partida, eso está en la base de datos Web of Science, entonces sí, es una base de datos de calidad, por todo el trabajo previo que yo te decía, lo que está detrás de esta publicación. Es decir, esta publicación logra pasar toda esa barrera de requisitos y además tiene que cumplir todos esos requisitos así, pero muy rigurosamente para seguir.
porque si Web of Science le dice, no, sabes que ya empezaste a bajar la calidad de tu artículo, te sacamos de Web of Science. Entonces, llegar a estar con un artículo en estas publicaciones es que tu investigación y la redacción de esa investigación, porque también es importante, es algo de calidad, es algo muy bueno, y te garantiza que otros autores te van a leer y te van a empezar a citar, y te va a empezar a ser prestigioso. ¿Y qué significa eso? Ser referente en un área, tener ya como las puertas abiertas para seguir publicando, porque se arman, como en todo en la vida, bloques. Entonces empiezan a aparecer autores que son muy conocidos en sus áreas, y ellos prácticamente tienen las puertas abiertas para seguir publicando, y tú te asocias a él para poder empezar a meterte en estos círculos, como pasa siempre. Entonces, eso es lo que garantiza revisar la literatura de estas publicaciones, la calidad de su contenido, y publicar en una de ellas es que realmente tu investigación es buena. No sé si respondí. Claro, en Ahora, general el factor de impacto es una cuestión importante ya en etapas también más avanzadas. O sea, si es que ustedes después quieren dedicarse, por ejemplo, a la investigación, es una cuestión importante como de considerar. Ahora, si ustedes en el trabajo de sus tesis quieren identificar, no sé, por ejemplo, alguna revista que sea muy importante, pueden ir a mirar su factor de impacto y así se aseguran de ir a mirar publicaciones en esa revista en relación a su tema, para que no se salten ningún artículo que pueda ser muy importante eh, o que vale la pena ir a mirar. Esa también puede ser una función, aunque en general si ustedes ocupan buenos buscadores, van a encontrar publicaciones de calidad aceptable. Entonces, es sí, algo en lo que es algo que por ahora podrían omitir. exactamente. Yo les quería mostrar que Cielo, por ejemplo, que es una plataforma de acceso libre, donde las publicaciones sí también pasan por un riguroso proceso. De hecho, nuestras bibliotecas hacen un proceso que se llama marcar para que la revista pueda estar en Cielo. Hay toda una batería de recursos para que las revistas puedan publicar ahí, y no cualquier publicación llega a Cielo. También empezó a hacer esto de revisar el factor de sus publicaciones. Les voy a mostrar esta bioética, por ejemplo, que esta parece que es de la Chile, sí, esta es de la Universidad de Chile. Entonces, Acta Bioética en su home en Cielo tiene siempre publicado su índice de impacto, y está asociada a Simago, que Simago es otra base de datos que uno se puede revisar cómo van moviéndose las publicaciones y las investigaciones de acuerdo a áreas, y que está asociada acá a Simago, y Simago a Scopus. Scopus es la competencia de Web of Science. Son estas dos grandes corporaciones que van diciendo ya estas publicaciones y van hablando, armando sus paquetes. Ahora las revistas, chiquillos, no son exclusivas, o sea, la revista quiere estar en Web of Science, la revista quiere estar en Scopus, quiere estar en Simago, porque eso es prestigio. Entonces tampoco hay que como cerrar las puertas a las bases de datos, hay que revisarlas nomás. Isabel, preguntan si es que el factor de impacto, o sea, ¿qué número de factor de impacto es un buen factor de impacto? O sea, ¿cómo poder identificar si tengo 0,18? ¿Qué es eso? ¿Es bueno, es malo? Esa es una pregunta que siempre hacen los investigadores, los docentes también la hacen. La verdad es que no se puede decir que un factor de impacto 0,5 es bueno o malo, así en general. Lo que hay que hacer es entrar a la disciplina, y dentro de la disciplina ver la publicación en qué lugar está, porque el factor de impacto, por ejemplo, para el área de las humanidades, de las letras, es mucho más lento de medir. De hecho se consideran 5 años, que para la medicina, por ejemplo. La medicina, un artículo publicado en un año ya se mueve mucho, porque es constante investigación en el área médica, por ejemplo, o la ciencia biológica. En cambio, las humanidades necesitan más tiempo, son publicaciones que demoran más en elaborarse y están disponibles, y el estudio de estas demora 5 años. Ellos han considerado que son 5 años. Entonces, primero no se pueden comparar entre disciplinas, humanidades, ciencias sociales, las ciencias duras, es imposible.
Entonces, primero acotarlo al área, y dentro del área también revisar ahí ya se podría comparar una revista que en el área, no sé, economía, que tiene 3.6 de factor de impacto versus una que tiene 0,0. Yo les Claro. comentaba, cuando estábamos mirando en Journal Citation Report, yo buscaba la revista de economía que tiene la FEN. Ellos están en Web of Science indexados, pero han pasado por temporadas en que tienen 0 citaciones. Entonces, sí, Isabel, ellas, ¿sí? sí, también preguntan en el ejemplo, en este ejemplo que estás proyectando, ¿cuál es el factor de impacto acá, en esta imagen? En esta imagen, lo que hace Cielo es entregar esta información que está aquí, de Google Scholar. ¿Qué significa? El índice H. El índice H se usa tanto para autores como para disciplinas, y en este caso para la revista. Eso quiere decir, un ejemplo es que yo publico, a ver, voy a tratar de escribirlo aquí. Yo publico 10 artículos en un año, ¿ya? Publiqué 10 artículos en un año, ¿ya? Los puse ahí a disposición, y de esos 10 artículos, 3 artículos tuvieron una cita. Y el resto tuvo 0 cita, ¿ya? Entonces, 3 artículos los citaron una vez, otros 3, otra vez. Entonces quiere decir que el índice H de esta revista, quiere decir, índice H es que al menos 3 artículos tuvieron una citación, ¿cierto? Tiene que ser el índice H coincidir con la cantidad de citas que tenga ese artículo, es decir, para que yo lo considere, ese índice H tiene que ser al menos 3 artículos, tener 3 citaciones, y mi índice H sería 3. Así funciona. La cantidad de artículos que yo publico por la cantidad de citas, se hace un gráfico, y en algún minuto se tocan. Y ese es el índice H. Es decir, acá, en esta publicación, al menos 8 artículos han tenido 8 citaciones, y el resto tuvo menos, o tuvo 0. Eso es lo que hace. Y la mediana es otro indicador que en realidad se usa ya como para medir así como más en detalle las citas, ¿ya? Aquí está. ¿Y el 0,18 que aparecía ahí, a qué corresponde? 1, 2, 3. Mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. El índice H, lo que les decía, al menos 8 artículos que están aquí, obtuvieron 8 citaciones en el tiempo que establece, en este caso, Cielo, para medir su factor de impacto. En el caso de WOS son 2 años, en el caso de Scopus son 2 años, en el caso de Cielo no estoy segura si también determina 2 años para medir, ¿ya? Pero eso significa, y este en realidad no me acuerdo lo que es, aquí lo dice. El índice H para publicaciones, el número de citas de los artículos, no, eso no lo entiendo, porque en realidad nosotros no usamos mucho los indicadores que no sean el H y el factor de impacto. Eso les podría contar después de qué se trata. Y el 0,1 o 8, no me acuerdo, que estaba en la visualización anterior, ¿Aquí? ese, el 0,18. Ese es el dato desde Simago. Es la medición, pero que hace Simago. O sea, nos tendríamos que ir a esa base de datos para revisar. Acá, mira. Te vas a Simago y revisas. Por eso yo les decía, tiene que ver primero con la base de datos que estamos revisando, ¿ya? Nosotros vamos a tener un factor de impacto distinto en esta base de datos que es Simago, a la base de datos, miren, que es Google Scholar, que es otro indicador, dice índice H5 es 8,
y acá tenemos que es 7, y si lo miramos tal vez en WOS va a ser distinto, porque son las citaciones que se producen en ese grupo de publicaciones. No son las citas que reciben las revistas que están en WOS con las citas que están en Scopus, no se mezclan. Claro. Es ese grupo de publicaciones. Pero ¿a qué corresponde el 0,18 ahí? Porque acá 7, que es el índice H, ¿Sí? pero atrás No, era un 0,1. 0,18. 0,18, sí, 0,18. Eso que ya ahí tenemos que entrar al Simago Journal Rank. Simago Journal Rank, que es de Scopus, mide de otra manera las publicaciones. Saca de otra manera el cálculo. No es como en WOS es la cantidad de artículos publicados por la cantidad de citas y eso lo divide como en una fracción. Acá lo multiplican por 0 punto algo. Si uno entra a Simago Journal Rank puede ver los indicadores como los calculan. Así que las mediciones son totalmente distintas. Perfecto. Y son distintas también porque, por ejemplo, WOS se preocupa de la cantidad de artículos publicados y la otra base de datos es cantidad de artículos publicados, pero que sean citables. Entonces deja fuera los artículos de reseña, un montón de publicaciones los deja fuera. Eso, aunque los citen, a nosotros nos interesa. Entonces son distintos parámetros, las dos bases de datos hay que revisarlos de manera diferente. Lo importante es que si nosotros nos decidimos por una publicación, estemos seguros que dentro de ese grupo, o al menos en esa área, es una publicación que tiene un índice H o un indicador de impacto aceptable. Que ya esté en una base de datos de este tipo ya garantiza que hay un equipo editorial detrás que lo sustenta para que gane prestigio y esté ahí. Exacto. Yo les comentaba recién de la publicación de la FEN. La publicación de la FEN está en WOS, pero está en el cuartil 4. Eso significa que de todas las revistas está en el último lugar de las revistas. Y dentro de ese último lugar de la revista tenía 0 citaciones, es decir, nadie estaba usando esos artículos. Pero aún así seguía peleando y mantenía su calidad para estar en WOS. ¿Te fijas que hay que tomar varios elementos para decidir? Claro. Pero si nosotros vemos que esa publicación está en esa base de datos, ya pasó por parámetros de calidad. Las revistas que están en Cielo, por ejemplo, son revistas que cumplen un montón de requisitos también para estar aquí en esta base de datos, ¿ya? Y que normalmente el equipo editorial que hay detrás son investigadores de peso pesado que no dejan entrar a cualquier publicación y a cualquier autor a su revista. Ellos buscan calidad y son muy rigurosos en eso. Y lo mismo pasa para WOS, para Simago, para Cielo, en este caso, para DOAG, también, que es una plataforma que también pide rigurosos procesos para formar parte de eso. No sé si... Ahora, yo le decía a Soledad que hay una batería de talleres que estamos armando y los vamos a publicitar, y le voy a mandar el enlace directo a ella para que se los comparte. Y ustedes ahí también van a poder ingresar. En ese taller para el factor de impacto lo va a dictar la capacitadora de Clarivate, que es el proveedor de esta base de datos, ya que es Clarivate. Y ahí ella les va a poder contestar a ustedes esas preguntas, y es una batería de talleres que va a estar disponible todo el mes de julio, así que si ustedes ingresan y le preguntan, y ella no les puede contestar en línea, queda su correo de contacto, y si no pudieron un día tomar el taller, lo pueden tomar otro, pero van a poder aclarar estos temas que si les están haciendo ruido es porque se escucha mucho en el medio académico el factor de impacto, revistas de calidad, y nosotros si vamos a comenzar una investigación, aunque sea chiquitita, en este caso que es para su tesis, como inicio de investigadores, es importante que conozcamos estos temas porque así nos vamos como metiendo en el mundo de la investigación, que no sabemos qué camino los puede llevar. Nos pasa muchas veces que nos llaman y nos piden el contacto con el autor porque hay editoras que quieren tomar la tesis como base para un libro. Entonces es bien visto que nosotros, claro, nuestra bibliografía que sustenta la investigación sea con revistas de calidad, también es importante. Totalmente. Así que estas preguntas bienvenidas, y en esas capacitaciones van a poder aclarar esas dudas mejor,
porque yo en realidad los conozco muy por encima, muy general, pero ahí con la capacitadora del recurso van a quedar así, pero expertos. Son temas bien importantes y quizás recalcar también que en el fondo todas estas herramientas que les ha mostrado Isabel son un filtro que les van a permitir llegar a buen material. Entonces, desde ese punto de vista, tienen que estar tranquilos y tranquilas de que si ocupan estos buscadores, van a encontrar artículos de calidad. En particular, ese cielo también es un buscador que permite harto encontrar información de investigación latinoamericana. Entonces, por ejemplo, si están investigando, no sé, sobre el Transantiago y y su eficiencia como transporte público, ese cielo es un buen buscador. Y así cada buscador, o sea, cada base de datos tiene sus distintas particularidades, pero todas las que les ha mostrado Isabel hoy día les van a servir muchísimo para llegar a información que sea efectivamente de calidad científica. Entonces, para ir cerrando, vamos a dar unos minutitos para preguntas si tienen. Eh, si les quedan algunas dudas ahí dando vueltas sobre la búsqueda de Yo información creo que sí. para el trabajo de tesis. Por ahí dice Carla, con el tema de la citación de otras tesis que no van a aparecer en este tipo de base de datos, pero pueden aportar datos sugerentes. ¿Recomendarían usarlas por su calidad? ¿Las tesis? Claro. Claro que sí, porque detrás de la tesis hay un académico que hizo una revisión, los apoyó, entonces por lo tanto igual pasan por un filtro y a veces en una tesis hay un tema en particular que es nuevo, que no ha sido abordado realmente de una manera tan acuciosa como ahí, entonces la Totalmente. revisión de literatura que hay para ese tema Claro. es importante. Ahora sí es En importante que ese caso, vayan. Sí, yo concuerdo plenamente con Isabel. Eso sí, obviamente es importante que tengan variedad, o sea, que no sean solamente tesis lo que van a ocupar como base, como fundamento de la investigación que están haciendo. O sea, que hayan tesis, pero que también hayan artículos, digamos, publicados en revistas científicas. o sea, un buen investigador hizo un barrido literario, como decimos nosotros, por todas las fuentes disponibles que trataron el tema, artículos, tesis, libros, o sea, revisas todo para saber qué es lo que se habló, se midió, como sea, en ese tema porque la idea es generar contenido nuevo, conocimiento nuevo, eso es lo que se hace en una tesis o en un Exactamente. seminario. Carolina Sí. pregunta si puede, que se encuentre un artículo que les sirve donde se cita otro artículo, que en realidad lo que les sirve es la cita de la cita, si puede usar el paper que encontró. Ahí para eso uno puede hacer cita de cita, o sea, las normas de citación tienen procedimientos para hacer eso, o sea, Pérez 2014 en Rodríguez 2019. ¿Mm? Sí. Señala que. Sí, eh, totalmente. Pero nosotros, o sea, la idea es que nosotros hayamos revisado el texto completo. Exactamente, es decir, Siempre la sugerencia es esa. totalmente, en ese sentido, es decir, existe, como les decía, esta estrategia como de la cita para citar de la cita. Si ustedes no revisaron el texto original, si no revisaron a Rodríguez 2019 para seguir con el ejemplo, entonces tienen que citar a Pérez 2014 que cita a Rodríguez 2019. Eh, Exactamente. pero no, pero si es que el texto citado es muy relevante para su investigación, el ideal es que vayan a ver ese texto original. Sí. Es decir, que sobre todo si el texto es muy importante, que eviten quedarse con la cita de la cita. Y generalmente en las tesis de pregrado es aceptable una cierta cantidad de cita de la cita, pero debiera ser baja, debiera ser lo menos. Lo Sí. más, y sobre todo si son documentos que son importantes para su investigación, debieran ser citas de textos que ustedes han ido a mirar directamente. Sí. Que se acepta, es aceptable, como dice Soledad, lo delicado es que muchas veces hay conclusiones o se ahondó en algún esfera de ese punto
y se saca de contexto o no es realmente lo que a ti te servía como para contrastar tu investigación. Por eso que nosotros siempre sugerimos que el acceso al texto completo de toda la literatura que va a sustentar nuestro marco teórico. A veces, claro, hay trabajos que son emblemáticos, como en el Claro. ámbito de la educación y la psicología, que tú puedes tomar la cita de la cita si no tuviste acceso al texto completo, porque sabes que ese autor sí tocó esos temas, está por muchas partes, Claro. sus conclusiones. Pero cuando son temas que trabajos no muy conocidos, lo recomendable es mejor tener el Totalmente. documento completo. Sí. Es como el juego del teléfono, no sé si han jugaron alguna vez, que uno va Sí, pasando de una oreja a otra y al final llega una cosa totalmente distinta, es lo nada que mismo. ver, pues, sí, nada que ver, sí. Muy buen ejemplo, Soledad, me gustó. Me hiciste acordar cuando era chica, sí. No sé si tienen más preguntas, en todo caso, ahí están los dos correos de contacto, que es el mío, María Isabel, ese de ahí, y el de CICIP, que yo le decía que esta pillería, por si tienen algún texto, que es texto completo de base de datos, y ustedes no están ahora matriculados, digan, pucha, estoy haciendo mi tesis, bla, 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 y Claro, yo se los podemos enviar. La súper. idea es apoyarlos. La idea es que si todavía tienen duda y no quedaron para nada convencidos con lo que yo les dije y quieren saber más, también nos pueden escribir y hay todo un equipo de referencistas de cada una de las áreas de ustedes que está ahí esperando que ustedes les pregunten para apoyar. Así que bienvenidas son todas las preguntas, chiquillos. Ustedes no están en este proceso solo y la biblioteca ahora no está físicamente abierta, pero estamos aquí en línea para contestarlos y apoyarlos. Así que les agradezco. El auspicio de mi hijo me funcionó bien, yo tenía miedo en realidad. El video después lo va a entregar Soledad. Y bienvenidas las preguntas, lo esperamos por cualquier medio, correo. También estamos funcionando con Bibliotecario en Línea. Tenemos colgado en Instagram el enlace y también está en Twitter, por si quieren de nuevo revisar aquí Biblioteca Digital así en vivo, lo podemos hacer a través de Zoom. Así que todas las fuentes y los canales disponibles para ustedes. Y bueno, y gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. Les vamos a poner acá en el chat un enlace que es a la evaluación del taller, que es muy, muy importante que la puedan Y, responder, porque es la manera que tenemos de saber qué cosas podemos ir mejorando, y también es la manera que tenemos de saber de qué facultades son ustedes, y por lo y, tanto, de qué maneras podemos llegar a ustedes mejor y apoyarlos y mandarles la información que ustedes mismos requieren. Entonces, si lamentablemente, si ustedes no completan la evaluación, nosotros no tenemos el registro efectivo de qué facultades son los que efectivamente participaron del taller. Así que, por favor, si pueden hacerlo, les damos ahí, se los voy a copiar de nuevo, el enlace de la evaluación. Eh, hay todavía algunas preguntas, podemos seguir profundizando por correo si tienen más dudas, no hay problema con eso, nos pueden escribir a bibliotecas, nos pueden escribir a nosotros también, al programa de tesistas, eh, exacto. y así que la idea es que sigamos trabajando juntos porque sabemos que el tema de la tesis es complejo, que hay que enfrentarse con dificultades en muchos niveles. Una de ellas es el mundo intenso de las búsquedas de información, las bases de datos, así que eh, ahí muy amorosamente Isabel les dejó su correo, eh, el correo de las bibliotecas, así que ahí tienen harto para poder ir a recurrir. Les agradecemos mucho su participación a cada uno y a cada una. Vamos a juntar el video, por supuesto, les vamos a mandar este video y ahí mismo vamos a quedar en contacto, así que si les quedaron Sí. dudas también en respuesta a ese correo nos pueden mandar también sus dudas y se las vamos a responder, de eso que no les quepa duda. No, no, que no quepa duda. Vemos un equipo acá detrás, mis colegas tuvimos reunión y sí, están todas dispuestas a apoyarlos, así que nada más que háganos llegar sus preguntas. Y Súper. gracias. Gracias a todos, nos despedimos entonces, que tengan un excelente fin de semana largo además. Les aprovecho de comentar como cierre también que el próximo viernes tenemos un taller de cómo
presentar los resultados de la investigación de tesis, un taller que va a estar súper bueno. Van a participar 2 de nuestros asesores que son de áreas distintas, una es antropóloga y el otro está haciendo su doctorado ahora en la Facultad de Ciencias de esta universidad, así que harta variedad disciplinar y esperamos que les sirva muchísimo. Seguimos en contacto y les mandamos todo, el video, todos los materiales que necesiten para seguir adelante. Un saludo, un abrazo a cada uno, a cada una, y un aplauso a Isabel, un aplauso virtual. Un aplauso a ustedes también, se levantaron temprano y están aquí. Soledad, gracias. Muchas gracias a ti, Isabel, nos vemos y Nos que tengan vemos. todos un buen fin de semana. Chao. Sí, que estén muy bien. Chao. Chao.